¿Existen los universos paralelos? Esto de los universos paralelos parece algo que está salido de una película de ciencia ficción, como por ejemplo en las películas esas de Marvel. Pero si te digo que hay experimentos científicos que demuestran que podríamos estar viviendo en un universo paralelo de muchos otros, ¿cómo te quedarías? En este vídeo vamos a ver cuáles son estos experimentos y vamos a responder a esta pregunta de si realmente existen universos paralelos, y para ello vamos a ver un experimento que se hizo en la década de los 60. En 1961, Klaus Johnson, un físico alemán, utiliza una cosa en un experimento que se llama un cañón de fotones. ¿Qué es esto que veis aquí? Los fotones son partículas muy pequeñas y estas partículas básicamente son lo que forman la luz. Klaus puso justo enfrente de este cañón de fotones una barrera con 4 rendijas y enfrente de la barrera puso una pantalla para ver dónde acababan esos fotones. En la primera ronda del experimento, Klaus abrió solo 2 rendijas y disparó unos cuantos fotones para ver a dónde llegaban. Y ocurrió algo raro, que es que se veían 5 franjas en vez de solo 2 franjas. Normalmente, si tienes una linterna que emite fotones y apuntas por 2 huecos, lo lógico es que se vea solo la luz por esos 2 huecos, ¿no? Pues como acabamos de ver en el experimento, los fotones no se comportan solo como partículas, también se comportan como una forma de onda. Y esto lo puedes hacer tú mismo en tu propia casa con un láser. Os dejaré probablemente un vídeo en pantalla, pero espera, porque todavía hay otra cosa del experimento que es mucho más loca y que nos da alguna pista de si pueden existir universos paralelos. En la segunda ronda del experimento, Klaus abrió las 4 rendijas para ver dónde llegaban estos fotones y esta vez se quedó flipando, porque si abres más rendijas, lo normal sería ver todavía más franjas de luz. Pues lo que vio Klaus en este experimento es que había menos franjas de luz, en concreto había solo 3. Entonces Klaus se preguntó por qué se veían 3 franjas de luz en vez de verse las 5 franjas de antes, o de incluso ver más franjas. Pues una explicación es que lo que está provocando estas sombras son una especie de fotones fantasma que anulan el efecto de los fotones normales y los oscurecen. Es como si se pusiesen encima de ellos. Y esto de los fotones fantasma en la física cuántica se conoce como el fenómeno de interferencia. El fenómeno de interferencia tiene 2 explicaciones principales y la segunda de ellas es la de los universos paralelos. Vamos a empezar con la primera. La primera explicación comienza con este tío de aquí, que es Werner Heisenberg, un físico alemán que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y que traicionó al propio Hitler. Heisenberg, después de graduarse en la Universidad de Múnich, empezó a destacar en el campo de la física cuántica. Los científicos alemanes se dieron cuenta de que este tío era un crack. En 1938, a Heisenberg el gobierno nazi le obligó a liderar personalmente el proyecto de la bomba atómica alemana. Pero Heisenberg en 1941 se fue a Dinamarca a visitar a otro físico que se llamaba Niels Bohr. Allí, en un acto calificado de traición al gobierno nazi, Heisenberg le habló a Niels sobre el proyecto de la bomba nuclear que tenían en Alemania y los dos llegaron a un acuerdo para retrasar los proyectos nucleares hasta el final de la guerra. Niels retrasaría el proyecto Manhattan, que es el proyecto que tenía Estados Unidos, y Heisenberg iba a retrasar personalmente el proyecto alemán. Acordaron hacer esto porque sabían que la bomba atómica era algo que no iba a traer nada bueno. Y estas 2 personas, Niels y Heisenberg, fueron los que inventaron la interpretación de Copenhague, que contiene el principio de incertidumbre, que es la primera explicación para el fenómeno de interferencia que hemos visto en el experimento. El principio de incertidumbre quiere decir que un fotón existe en una superposición de estados y que, si recordáis el experimento, esta interpretación nos diría que el fotón siempre pasa por todas las ranuras al mismo tiempo, pero solo cuando se mide, es decir, cuando lo observamos, el fotón se decide por una de estas posibilidades. Pero esta teoría también tiene algunos problemas, como por ejemplo que hay algunos físicos que dicen que las posibilidades
posibilidades no pueden ser algo real, es decir, no podrían estar haciendo interferencia en este experimento. Entonces, si una posibilidad no puede ser algo real, ¿cómo es que seguimos viendo estas sombras cuando hacemos el experimento en la vida real? Pues para ello te voy a contar la historia de este tío de aquí, que se llama David Deutsch o Deutsch, no sé cómo se dice. Después de graduarse en la Universidad de Oxford, David, junto con otro físico cuántico, inventó uno de los primeros algoritmos de la computación cuántica, el algoritmo de Deutsch-Johnson, que es básicamente lo que le hizo famoso en el mundo de la física cuántica. Y en 1997 David escribió este libro que tenemos aquí, que se llama La estructura de la realidad. Y en este libro tenemos la segunda explicación para estas sombras que se generaban en el experimento que hemos visto al principio. Esta explicación básicamente nos dice que cuando abrimos las 4 rendijas existen fotones fantasma que pasan por las rendijas y se ponen justo encima de esos fotones normales y no nos dejan verlos. Y estos fotones fantasma no son detectables en nuestro mundo real, porque si pones un detector de fotones en las rendijas no se va a activar. Esto ya lo han probado varias veces los físicos. Entonces, si existen fotones fantasma y no pueden ser simplemente posibilidades porque son fotones reales, pero no los podemos detectar, ¿cómo podemos explicar esto? Pues esto nos deja con la explicación de que cada fotón fantasma que está interfiriendo y generando una sombra es un fotón que existe en un universo paralelo, y la única manera que tenemos de detectarlo es mediante las interferencias. Y lo que nos dice David en este libro es que no solo los fotones, sino que todas las partículas subatómicas pueden tener partículas fantasma, y también nos dice que aproximadamente por cada partícula real existen 1 billón de partículas fantasma. Es decir, por cada partícula que existe en nuestro universo existirían 1 billón de universos, lo que nos deja con la teoría del multiverso. En la teoría del multiverso existen una cantidad de universos casi infinitos y ligeramente diferentes, y nosotros estaríamos observando las partículas del universo en el que estamos, y si hacemos experimentos podemos ver de manera indirecta partículas de otros universos, como es el caso del experimento que hemos visto al principio. Y esto también nos diría que un ordenador cuántico es simplemente una manera de detectar las partículas de otros universos paralelos. Probablemente te habré dejado otro vídeo por aquí sobre cómo funcionan este tipo de ordenadores cuánticos. Si has llegado hasta el final del vídeo, escribe multiverso en los comentarios y te respondo por ahí abajo. Así que nada, hasta la próxima.